Hermanos, Dios nos ha dado una familia para administrar sus vidas. Dios nos ha dado hijos, nos ha dado una esposa, nos ha dado un esposo, nos ha dado lo que nosotros necesitábamos para vivir. La pregunta es, ¿cómo lo hemos administrado para el Señor? ¿Sabe cuál es lo más triste y lo más doloroso? Es saber que tú estás en la iglesia 20 o 30 años, pero tus hijos están en el mundo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Habernos gastado tanto en este mundo y encima perder las almas de nuestros hijos. Hijos de pastores, hijos de diáconos, hijos de líderes, no están en la iglesia. No están en la iglesia, están en el mundo. Y eso es lo más doloroso, eso es lo más triste. Cuando mis hijos crecieron y tenían que estudiar la universidad, con mi esposa nosotros acordamos algo. A donde ellos vayan a estudiar, debe ser el centro que les forje una vida cristiana y no atraparlos para este mundo. Eso fue nuestra preocupación. Y nosotros estamos agradecidos a Dios, porque ellos terminaron sus estudios, terminaron sus carreras y terminaron en un centro que les forjó una vida cristiana. Hermanos, muchas veces los padres no pensamos en eso. ¿A quién le damos? Los versículos 25 al 34, ¿qué nos consume la vida? ¿Qué nos consume la vida? El afán de este mundo. ¿Qué nos consume? ¿Qué nos atrapa? ¿Qué nos es atractivo? ¿Qué nos abstrae de la iglesia para entregarnos a ella? ¿Qué? El afán de esta vida. El afán de esta vida. A veces en la iglesia a los jóvenes yo les molesto. Llegan a la iglesia con un smartphone que cuesta 2.500, 3.000. Y yo les digo, ¿cuánto estás dando para las misiones? No, pastor, lo estoy pagando en cuotas. Aunque lo estés pagando en cuotas, aunque estés pagando un sol, pero cuesta esta cantidad. ¿Cuánto estás dando para la misión? ¿Cuánto estás contribuyendo con tu obediencia, Señor, con tus ofrendas, tus diezmos? El afán de esta vida. El afán de esta vida. Mientras nosotros no entendamos, hermanos, que todo lo que somos le pertenece a Dios, siempre el afán de este mundo nos va a comer. Vamos a Salmo 24. Salmo 24. Y ahí vamos a encontrar la razón y el fundamento del por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y enfoque de vida. Salmo 24, versículo número 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ves? A él le pertenece. Todo lo que tenemos le pertenece a él. Todo lo que somos le pertenece a él. Así que, hermanos, no tenemos que presumir de nada. Y no debiéramos de presumir de nada. Si tú eres profesional, dale gracias a Dios, porque te permitió estudiar. Tienes un oficio, tienes una profesión, dale gracias a Dios, porque otros no lo tienen. ¿Qué hubiera pasado si te hubiese faltado una pierna, un brazo, un ojo? ¿Qué hubiera pasado si estuvieras en silla de ruedas? ¿Qué hubiera sucedido si eso hubiese pasado con tu vida? Hoy no serías lo que eres. Por la gracia de Dios eres lo que eres. Por la gracia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, presumimos de ello y le damos no la honra al Señor, nos damos la autohonra y decimos: mi capacidad, mi fuerza, mi intelecto, mi inteligencia, así me hicieron, así soy yo soy bueno, soy hábil. Presumimos. Pero ¿en qué momento le damos la gloria a Dios? ¿En qué momento reconocemos a Dios?
¿En qué momento a Él le damos el crédito? ¿Y qué lejos estamos de entender que todo es del Señor? Tu vida, mi vida, nuestra vida le pertenece a Dios. Si a Él le place, nos los quite en este momento, pero la prolonga. ¿Por qué? Porque quiere que le sirvamos, porque quiere que entendamos, quiere que rebobinemos en nuestra vida cuál es el propósito de Dios para nosotros. Eso quiere el Señor. Hermanos, con esta orientación quiero que usted se desconecte un momento de ese chip que muchas veces nos jala, nos es atractivo, de que todo es nuestro, todo nos pertenece, de que es nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro don, y entendamos que todo lo pertenece a Dios. Si ese enfoque lo tienes en esta mañana, me vas a entender lo que esta mañana quiere decir la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque nos has permitido, Señor, reunirnos en esta mañana, en este espacio que ha sido consagrado, bendito Dios, para tributarte toda la gloria, la honra y el honor. Te pido, Señor, que tomes control de esta sala, que ninguna preocupación o perturbación, Padre, nos desenfoque del propósito, el por qué estamos aquí. Sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestra vida. Bendito Dios, tú conoces en verdad la verdadera condición de nuestro corazón. Nada te podemos ocultar, pero como tú lo sabes, oh Dios, trabaja en cada uno de nosotros conforme a tu propósito. Señor, dale palabra a tu siervo, úsalo, Dios, de acuerdo a tu voluntad, y sea, Señor, tu propósito aquella que esté por encima de cualquier otra en este momento. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, la mayordomía en el seno de la familia. Vamos a ver en esta mañana este tema. El sincretismo de este mundo ha cambiado el enfoque de la familia hoy en día. Hoy otras cosas son más importantes que lo espiritual. Por ejemplo, hoy cambiamos. El asistir a la iglesia ya no es tan importante porque el tener encuentro familiar es más trascendente. Cambiamos la familia biológica por la familia espiritual. ¿Cuántos dejamos de asistir a la iglesia por un cumpleaños, por ejemplo? Y no quiero que me entiendas mal. No estoy diciendo que no vayas a un cumpleaños familiar. De pronto el cumpleaños cae domingo. Hoy es el cumpleaños calculado. Ya iré el siguiente domingo a la iglesia porque este domingo tengo que estar con la familia. Entonces, hay un sincretismo tal que tratamos de hacer equivalente entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que es el deber y el no deber. Entonces cambiamos con facilidad prioridades. Para muchos, la familia es su prioridad. Para otros, atender a los amigos es su prioridad. Y están en el trabajo, están dispuestos a estar en la reunión de las amistades, en la reunión del trabajo, en salir al campo, en salir a disfrutar de un momento de comunión con ellos, en participar de un campeonato deportivo, en salir en familia, con compañeros de trabajo. La iglesia puede esperar. La iglesia puede esperar. Otros prefieren tener una comilona por allí, gastarse 100, 200, 300, irse a Pardo Chique, irse al Mediterráneo, y no está mal, hermanos. No quiero que me entiendan mal, no está mal. Pero cuando se convierte esto en mal, cuando cambias la prioridad, cuando tu enfoque está no centrado en lo que Dios quiere, sino centrado en lo que este mundo te pide, este mundo te reclama, en lo que este mundo te demanda. Y le damos más prioridad a lo que este mundo es y no tanto a lo que Dios es. Yo te digo una cosa, si tú eres creyente, algún día tú vas a estar en el cielo, no con tu familiar biológico que no es creyente, sino vas a estar en el cielo con tu hermano que es creyente. Es decir, la familia espiritual se prolonga a la eternidad. La familia biológica solo en lo terrenal. Y muchos de nuestros familiares no son creyentes. Pero le damos
importancia a ellos que a la familia con quienes pasaremos la eternidad. Escala prioritaria. Entonces nuestra familia ha perdido el enfoque, los placeres, la vida social, el mejoramiento personal, el trabajo, el afán de este mundo, el comer, el pasar tiempo, el estar siempre en comunión con otros, ha reemplazado el propósito de nuestra edificación espiritual. Así que la fidelidad a la casa de Dios ya no es muy constante. Qué lejano está ese propósito de la iglesia apostólica. Dice que todos los días se reunían en las casas y participaban juntos con sencillez de corazón del alimento escaso. ¿De qué participaban ellos? De una taza de agua y un pan seco. Mira, no había pollo a la brasa, no había chifa, no había pizza, no había arroz con pollo, no. Dice la historia que ellos, cuando se reunían en las casas y por estar apremiando en la situación, apenas tenían un pan seco y una taza con agua. Pero ¿cómo lo disfrutaban? Con alegría y gozo. Me acuerdo un tiempo cuando celebramos un aniversario en la iglesia, hermanos, una familia se resintió. Se resintió. ¿Y por qué se resintió la familia? Pastor, nosotros hemos colaborado para el almuerzo y mira lo que le tocó a mi esposo. Le tocó la rabadilla. A mi esposo siempre le gusta la pierna, pastor. Imagínense. Ya asumimos derechos. Y porque damos o 5, 10 o 2, asumimos derechos. Y se malogra la cosa. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo terrenal. Pero estos hermanos en iglesia primitiva no tenían eso. Pero dicen que participaban de ella con gozo y alegría. Juntos. ¿Cuál era el privilegio mayor que ellos atesoraban? ¿Saben cuál era? No la comida, la comunión. El estar juntos, el participar juntos, el verse, el saludarse, el abrazarse, el ósculo santo, eso era mayor que cualquier otro tipo de alimento. La comunión. Hermanos, tenemos que reenfocar nuestra visión de familia. La tasa de divorcios en las familias cristianas es tan equivalente a las familias del mundo. Ya no hay diferencia. Estaba viendo las estadísticas y se dice que proporcionalmente hay tantos divorcios en el mundo como los hay en la vida. Proporcionalmente. ¿Qué significa esto? Que algo no está marchando bien. Algo no está caminando bien. Algo no se ha entendido. Y es que Dios ha llamado a los varones a asumir un rol importante en el desarrollo de la familia. Dios ha llamado a los varones. No es la mujer la que tiene que cargar con la responsabilidad espiritual de la familia, es el varón. Nosotros los varones. En el libro de Génesis capítulo número 2, no lo vamos a ver por todo tiempo, Dios ha preparado a Adán en 3 áreas importantes. Lo ha preparado espiritualmente, lo ha preparado emocionalmente y lo ha preparado laboralmente para asumir la responsabilidad posteriormente de tener a Eva. Varones, en el amor del Señor, la fortaleza, la firmeza de un hogar descansa en la fuerza de un varón. No es la motivación de una mujer, no es el deseo de una mujer. Pero los tiempos han cambiado, las prioridades han cambiado. Hoy el varón deja que la mujer lo haga todo. Que la mujer traiga la Biblia, que la mujer motiva a orar, que la mujer motiva a cantar, que la mujer diga, ya chicos, prepárense, vamos a la iglesia el domingo. Ya aquí está la ropa, está el desayuno, ya, vamos todos a la iglesia. Es tarea del varón. Amén, varones. ¿Pero por qué lo hace la mujer? Porque el varón ha dejado su responsabilidad. Ha cambiado su prioridad. Porque el varón está interesado en el fútbol,
Está interesado en tal cosa, pero no se interesa en la vida espiritual. Y eso afecta a la iglesia. Afecta a la mayordomía de la familia. Afecta. Los hijos siempre van a cogerse por la parte más débil. Y por allí se van a desviar. 1 Corintios capítulo número 16, versículos 15 al 20. 1 Corintios capítulo número 16, versículos 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿De quiénes está hablando acá? De familias. No de personas aisladas, de familias, de núcleos familiares. Soportes y baluartes de la iglesia. Hermano, la fortaleza de la iglesia descansa en la fortaleza de la familia. La gran tarea de la iglesia no puede ser posible si no hay familias comprometidas al interior de la iglesia. Si solamente hay familias que vienen ocasionalmente, si solo hay familias que apenas hacen acto de presencia, pero no tienen una mayor presencia y rol significativo en el servicio de la iglesia local. Y aquí hay familias a quienes se reconoce la palabra de Dios y dice el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, los primeros creyentes, los primeros convertidos. No sabemos cuántos años tenían en la fe, pero lo que sí sabemos es que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió la carta, seguían en la iglesia. Estaban en la iglesia, comprometidos. Y dice comprometidos con el Señor a través de los santos. Es decir, apoyando firmemente el trabajo de la iglesia a través de los hombres que Dios ha puesto para ministrar la iglesia, para servir en la iglesia. Y está hablando de varones. Los varones tenemos mucho que hacer en la iglesia. Pero empezamos con el trabajo de nuestra casa, de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos los miembros que están en la casa. Un día se acerca una familia, una hermana se acerca llorando, me dice, pastor, no sé qué hacer. Tengo un sobrino en casa que ya estoy cansado, no sé cómo decirle que ya no venga a la casa, no sé qué decirle a mi hermano también, porque la verdad que el muchacho llega mareado a la casa y hace problemas en la casa. Y yo le dije, hermana, un momentito, cuando usted aceptó a su sobrino en la casa, usted puso en claro las reglas. No, pastor, usted le dijo a su hermano, este hogar es cristiano, y si tú quieres que tu hijo viva con nosotros, él tiene que ir con nosotros a la iglesia. Y si no está de acuerdo, que pueda ir a otro lugar. Pero en esta casa, todos somos cristianos. Todos vamos a la iglesia. Todos asistimos a la iglesia. Todos tenemos un horario de cena, un horario de culto. Venimos los martes, venimos los jueves y venimos los domingos. ¿Usted le dijo eso? No. ¿Y ahora? ¿Cómo usted le puede reclamar? Acá va ese problema, que está en el centro del problema. ¿Cuántos hogares tienen problemas? ¿Sabes por qué? Porque no hay reglas. Tu hijo es mayor, 18 años, 19 años, 20 años. No, ya no me puedes obligar. Está bien, pues, pero estás bajo mi techo. Y mientras estés bajo mi techo, tú vas a donde yo voy. Tú no puedes decidir, porque estás bajo mi techo. Si tú quieres vivir en tu libertad, ve a alquilar tu cuarto y vive en libertad.
Pero mientras estés bajo mi techo, aunque tengas tu mujer bajo mi techo, estás bajo mi regla. ¿Amén? Amén. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Y nosotros venimos a la iglesia, cargamos nuestra Biblia, nuestro himnario, los dos, el esposo, solo la esposa, viene a la iglesia y la familia hace lo que quiere. Y llegamos a la iglesia solos, y nuestros hijos no vienen, y los que están en casa no vienen, porque no pusimos en claro las reglas. Hermanos, para desarrollar una buena mayordomía en la familia, lo primero que tenemos que entender es que la familia debe desarrollar una mayordomía de servicio espiritual en la iglesia local. La familia debe desarrollar una mayordomía de servicio espiritual en la iglesia local. Salmo 122:1 que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, plural, iremos todos, no yo solo. La primera mayordomía de la familia, la primera mayordomía de la familia comprometida con el Señor está servir en la iglesia local. Papá, mamá, hijos mayor, intermedio, menor, todos acudimos a la iglesia local. Todos llegamos en cadena a la iglesia local. No es que uno llega antes, el otro llega después. Todos nos vamos a la iglesia local. Es nuestro deber asistir a la iglesia. Es nuestro deber estar en las reuniones de nuestro ministerio. Jóvenes, damas, adolescentes, niños, escuela dominical. Es nuestro deber. No debe ser una obligación. Es nuestro deber estar en la casa de Dios. Nosotros somos la fuerza que el Señor ha dado a la iglesia local para llevar adelante sus planes y propósitos. Pero tú como familia eres la fuerza que Dios usa en la iglesia local. Tienes que estar con tus hijos. Tienen que estar los esposos. Salvo imponderable. A los hermanos en la iglesia les digo, solo hay dos razones por qué no puedes venir a la iglesia. Uno, cuando estás bajo tierra. Y dos, internado en un hospital. Pero por lo demás sí puedes venir. Sí. No te vamos a sacar de la tumba para traerte a la iglesia. Y no te vamos a sacar en camilla del hospital para traerte a la iglesia. Pero ni una gripa, ni cualquier otra cosa nos tiene que impedir estar en la casa del Señor. Amén. Nada, hermanos. ¿Tú faltas al trabajo por una gripa? No faltas. No faltas. Amaneciste malhumorado, con cuerpo molido. ¿Faltas al trabajo? No faltas. Te vas. Porque sabes que si no te presentas te descuentan. A los hermanos en iglesia les digo, vamos a poner nosotros una tarifa. Aquel que falta va a pagar una multa. 50 soles por cada servicio de domingo. 30 soles por servicio de martes. Vas a ver cómo llegarían corriendo a la casa de Señor. Pero no podemos hacer eso. Hermanos, esa es la primera mayordomía que nosotros debemos tener en la casa del Señor. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfana es la primicia de Acaya y que ellos, toda la familia, no solo Estéfana, y que ellos se han dedicado ¿a qué? Al servicio de los santos. Entonces la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿toda tu familia está acá? ¿Está acá toda tu familia? ¿Están acá tus hijos? ¿Todos como familia? Mayor, menor, todos están aquí. ¿Qué hacen tus hijos en la iglesia? ¿Solo vienen a sentarse nada más? ¿O alguien está ocupado en la música? ¿Alguien está ocupado en la enseñanza? ¿En otra cosa? ¿Qué hacen tus hijos en la iglesia? ¿Cómo se comprometen en la iglesia? ¿Apoyan el ministerio de jóvenes? ¿Apoyan el ministerio de damas? ¿Cómo estamos, señoritas? ¿Cómo estamos? Estamos todos sirviendo en la iglesia local. Queremos que la iglesia sea grande, queremos que la iglesia crezca y reclamamos a veces, somos lo mismo. Y la pregunta es, ¿los tuyos cuándo van a venir? ¿Cuándo? Si los tuyos no vienen, ¿cómo van a venir los otros? Hermanos, es tiempo de pensar, es tiempo de meditar. La fortaleza espiritual no solo está en asistir a la iglesia, no solo está en servir en el ministerio,
está en asistir a conferencias, a congresos que tienen la comunión. Nosotros somos bautistas. Tenemos conferencias, tenemos congresos, tenemos diversas actividades. Hay reuniones de damas y todo lo demás. ¿Cuánto de ellas están en tu agenda y tú te involucras y participas? No, eso solamente para que tienen tiempo. No, yo estoy ocupado, ¿no? Trabajo mucho. ¿Cómo te involucras en tu comunión, en tu comunidad cristiana? ¿Cómo? ¿Asistes a campamentos? ¿Asistes a capacitaciones bíblicas? ¿Entrenamiento, capacitación? ¿Asistes, te vas? ¿Tienes en tu agenda anual por lo menos una capacitación espiritual en tu vida? Yo creo que no. Porque no es prioritario para muchos. Porque no hay tiempo para eso. No, lo bíblico puede esperar. Otras cosas son más importantes, pero no tienes ninguna capacitación. Capacitación, conferencia de familias. Yo necesito esposo. Hoy quiero saber algo más. Quiero mejorar mi relación familiar. Quiero mejorar mi relación marital. Quiero mejorar mi relación paterna. ¿Cómo desarrollar mi familia? Pero no asisto, porque no lo considero importante y trascendente. ¿Cuánto descuido tenemos al servicio espiritual? Esta mayordomía pasa a un segundo plano y no es importante. Otra mayordomía. Una mayordomía de compromiso y respeto con los siervos de Dios. Hebreos capítulo número 13. Vamos a ver un momentito. Página más adelante. Hebreos capítulo número 13. Dice, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores. Y aquí la palabra pastores es acordaos y tened memoria de aquellos que os condujeron en su vida espiritual. Hermanos, no hay un muerto malo, todos los muertos son buenos. ¿Se da cuenta usted? Todos los muertos son buenos. Algo bueno se resalta de un muerto. Y cuando muere un pastor, ay, qué buen pastor, qué buen siervo. Ay, cómo visitaba, tocaba la puerta. Ah, cómo nos hablaba. Lloraba con nosotros, pero cuando estaba con vida, cuando te acercaste a saludarle, cuando te acercaste a animarle, cuando te acercaste a hablarle, cuando le visitaste cuando estaba solo, sabías si tenía para comer o no tenía para comer, sabías si tenía para vestirse o no tenía para vestirse, sabías si tenía para pasaje o no tenía para pasaje. ¿Cuánto de ti se ha dado para atender a los santos? Muchas veces la congregación cree que los pastores no necesitan nada. Los pastores no se enferman. Los pastores no pasan necesidades. Los pastores son, extraterrestres. Y a veces cree eso la congregación. La congregación supone que el pastor no necesita ser animado. Supone que el pastor no se desanima. Supone que el pastor no se desalienta. Supone que el pastor siempre tiene el ánimo ahí listo. Alguien dijo una vez, los primeros hipócritas en la iglesia son los pastores. Porque sabiendo que está mal, saben a frente que tienen que sonreír. Hermanos, tenemos que desarrollar una mayordomía de atención al siervo de Dios. No es posible que una iglesia pueda desatender a su siervo. Tiene que atender a su siervo, no porque sea el más importante de la iglesia, sino porque es quien Dios puso para guiar tu vida. ¿Y sabes para qué? Efesios 4:12. Efesios capítulo 4, versículo número 12. Efesios capítulo número 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Versículo 11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ministerios de inicio, de transición, y luego también levantó
a pastores y maestros. ¿Y saben para qué? ¿Saben para qué? Escúchame aquí, escúchame. No te distraigan. ¿Saben para qué Dios levantó pastores y maestros? Para que te quiten los pecados de la vida, en el sentido de que con la palabra vayan perfeccionándote en las cosas que tú tienes que abandonar. Para eso tienes un pastor. No tienes un pastor para que te susurre al oído y te diga cosas bonitas. No. Tú tienes un pastor para que con la palabra te diga las cosas que tú tienes que dejar. ¿Amén? Entonces nunca esperes de un pastor que te diga cosas lindas. Siempre espera que Dios use al pastor para decirte cosas que tú tienes que dejar, cosas que tú tienes que abandonar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar quiere decir expurgar. Expurgar. Y expurgar es quitar los pecados de la vida. Llego a la iglesia, escucho un mensaje, y ese mensaje llega a mi vida y digo, este pastor se le agarró conmigo. Nunca digas eso. Nunca digas eso. Dile gracias a Dios porque estás usando a este hombre para decirme las cosas que yo tengo que abandonar, la cosa que tengo que dejar. No es para otra cosa, hermano. Para eso Dios levantó pastores, Dios levantó ministros, siervos del Señor, para ayudarnos a crecer en nuestra vida. Yo mismo como pastor necesito que alguien me ministre, alguien me chanque, me golpee, me diga las cosas que tengo que dejar. Los pastores necesitamos ser ministrados. Por eso es que asistimos a congresos, a conferencias, asistimos para que alguien nos hable a la vida. Todos necesitamos un pastor. Por lo tanto, si Dios ha puesto en tu vida un pastor, Dios lo ha puesto para ministrar tu vida. Dios lo usa para trabajar en tu vida. Dios lo usa para tratar contigo de una manera personal y particular. Por eso todos tenemos un pastor. Por eso las familias necesitan entender que nosotros necesitamos tener siempre la figura de un pastor. Así es que tienes un pastor, ¿cuántas veces le visitas a él? ¿Cómo valoras el ministerio de tu pastor? ¿Enseñas en tu familia la importancia del ministerio del pastor? Cuando te sientas a comer, cuando estás junto a la mesa con los hijos, con toda la familia, ¿hablas cosas buenas de tu pastor? ¿Hablas a tus hijos de tu pastor? ¿Les hablas de la importancia del ministerio pastoral, del tiempo que ellos emplean por vuestras vidas? ¿Tus hijos escuchan de tus labios cosas buenas del ministerio pastoral o solo escuchan críticas, críticas y críticas? Ese muchacho no va a venir a la iglesia. Ay, el pastor es así, el pastor es así, esto que el otro, que así, que así. Uy, yo no sé, pero yo no sé que Dios hasta cuándo lo tendrá, que cuándo vendrá otro pastor, que esto que el otro. Déjame decirte que estás trabajando en el corazón de tus hijos incredulidad y letanía de Espíritu. La mesa de tu casa es para bendecir o para maldecir. ¿Para qué usas la mesa? ¿Cuántas veces involucras a tu familia en desayunos, almuerzos, cenas con pastores o misioneros que llegan a tu iglesia? ¿Alguna vez llevaste un pastor a tu casa? ¿Alguna vez llevaste un misionero a tu casa? ¿Alguna vez dijiste a tu familia, hoy almorzaremos con el siervo de Dios? Hoy cenaremos con el siervo de Dios. Hoy nos visitará un misionero. Hoy estará en la casa con nosotros. Hoy hemos preparado un cuarto para que él duerma acá. Hoy tendremos un tiempo de conversación con él. Tu familia pasa tiempo con siervos de Dios. Cuando yo conozco hogares donde nunca en sus vidas recibieron a un siervo en sus casas. Son hogares que no solo no aprendieron a valorar el ministerio pastoral, el ministerio de los misioneros. Son hogares que han perdido amor y fervor por las cosas de Dios. ¿Cómo podemos avivar
el deseo por amar a Dios. ¿Cómo? Involucrando a nuestra familia con siervos de sirve al Señor. Participando con ellos en almuerzos, cenas, desayunos, conversaciones. Me acuerdo mucho el testimonio de un misionero cuando llegó a la iglesia y dijo: yo aprendí a amar a Dios por el testimonio de aquellos misioneros que mi padre recibía en casa. Y él dice que cada vez que venía un misionero a visitarnos, mi papá tenía una habitación separada para él. Y después de la cena, teníamos 2 horas de conversación con el misionero y mi papá nos daba la oportunidad de preguntarle a él. Ahí como una rueda de conversación, de preguntarle. Y nosotros teníamos que prepararnos para hacer preguntas, porque la mirada del papá era tan penetrante que si tú no preguntabas, sabes de lo que podía pasar después. Así que teníamos que preguntarle cómo se llama, dónde vive, dónde trabaja, cómo llama su esposa, sus hijos, qué hace, qué no hace. Teníamos que preguntarle lo que sea. Pero eso fue llenando mi corazón de amor por la obra de Dios, por el testimonio de estos hombres que nos compartían en casa. ¿Sabe por qué no hay misioneros ahora? ¿Sabe por qué no hay pastores ahora? ¿Sabe por qué hay iglesias sin pastores? ¿Sabe por qué ya no hay gente en el campo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, las familias, tenemos la culpa. Porque las familias hemos cambiado la prioridad. Hoy el hijo tiene que estar en la Academia Duni, César Vallejo, en el colegio PAME, esto que el otro, porque debe ser un ingeniero, economista, debe ser un gran arquitecto, que esto que el otro. Y no está mal. No está mal. Pero ¿sabes cuál es lo doloroso? Que hemos cancelado sus almas por el apetito de este mundo y no por amor a Dios. Yo conozco padres que hasta han hecho polladas por darle a sus hijos la mejor educación, pero nunca a sus hijos les han involucrado en la iglesia. Nunca sus hijos hicieron una gira misionera. Nunca salieron de sus casas para compartir la palabra con otros, porque les enseñaron que lo más importante es tener una casa y un carro y no amar a Dios. Creyentes, líderes, los hijos que están en la iglesia, están en la iglesia. Eso quieres para ti. Sigue haciendo lo que haces. Pero si quieres que tu familia se involucre en el Señor, cambia tu chip. Cambia tu patrón. Cambia tu prioridad. Lo doloroso es ser un mal administrador. Dios te ha dado hijos para que los administres, para que sus vidas le pertenezcan al Señor. Malaquías 2. No te ha dado hijos para que los entregues al mundo, sino para la gloria de Dios. Número 3. La familia debe desarrollar una mayordomía de compromiso con la obra de Dios. Volviendo a 1 de Corintios capítulo número 16. 1 de Corintios capítulo número 16, versículo 17 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido, que dice, vuestra ausencia. Sigue presente la figura de la familia, pero ahora comprometidos con el servicio y el trabajo de la iglesia. Ya no local, extendida. Extendida. Mis hijos estaban en México, hermanos, estudiando 5 años, y ellos se regresaban cada año. Yo a veces no sabía qué hacer. Papá, estamos regresando en diciembre. ¿Por qué? Porque queremos participar de la gira misionera. Queremos estar en la gira misionera. Mi hija fue operada de la cadera al año, sin haberse restablecido totalmente, con mucho dolor. Yo lo llevé, pero papá, quiero estar en la gira, quiero irme, papá. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros desde pequeñitos hemos cargado con nuestros hijos a las giras misioneras. Hemos cargado con nuestros hijos a los campamentos. Si hay 2 cosas que ellos se acuerdan en la iglesia, ¿cuáles? Las giras y los campamentos.
Papá, no podemos dejarlo, lo extrañamos. Y se regresaban desde México para estar 15 días aquí. Si tú quieres que tus hijos amen a Dios, que tus hijos se comprometan con Dios, involúcralos desde pequeños en la obra. Nosotros cada año hacemos gira, hermano, a la selva. Nos vamos 20 días con la iglesia. Alguna vez estuvo Noelia con nosotros, Carola también. No, Carola, Carito. Hermanos, muchos adolescentes se van con nosotros. Dice el pastor, yo no puedo ir por mi trabajo de educación, pero estoy mandando a mi hijo o a mi hija para que participe de ello. Estos adolescentes que van desde pequeñitos a las giras son los que hoy en la iglesia sirven dirigiendo, enseñando. Tú vas a la iglesia, ahora vas a ver un adolescente dirigiendo el servicio. ¿Dónde aprendieron? En las giras. Cuando hemos entendido que nuestros hijos son el producto que Dios nos dio para entregárselos al Señor. Son el producto. Hermanos, tenemos que involucrar a nuestros hijos en los ministerios de la iglesia. Reunión de jóvenes, tiene que estar en su reunión de jóvenes. Tiene que estar en su reunión de adolescentes. Usted tiene que venir a su reunión de damas. Tiene que participar en su ministerio. No tiene que abstraerse. Si no, sus hijos van a hacer lo mismo. De acuerdo de aquella madre, cuando un día le dijo a los hijos, tenían 18 años, vamos todos a la iglesia, y el muchacho dijo, no me puedes obligar ahora, ya no quiero ir. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que la hermana iba a la iglesia dejaba a los hijos encerrados en la casa cuando eran pequeños. Y cuando ya crecieron y él quiso llevarnos a la iglesia, y dijeron, no nos puedes obligar. Cuando éramos pequeños queríamos ir y tú nos encerrabas en la casa. Ahora ya no nos puedes obligar. Ya somos mayores. Bueno, yo lo digo a los hermanos en la iglesia, es preferible que tu hijo se duerme en la banca de la iglesia a que se quede en la casa con el televisor prendido. Nunca los hijos deben ser un estorbo para servir a Dios. ¿Amén? Amén. Nunca. Los hijos no son el estorbo. Los hijos son la bendición. Y cuando llegues a la iglesia, llega con ellos. Que se duerme en la banca. Pero lo estoy viendo. Y sabe Dios en casa solo que hará. ¿Me entiendes? Involucra a tu familia en la iglesia. Enseña, educa a tu familia que ellos son importantes en el sostenimiento de la obra de la iglesia. Son importantes para sostener las necesidades ministeriales, misioneras y asistencia social. Qué bonito es que tu hijo sea ingeniero, pero te diga cada fin de mes, papá, mamá, esto es para el Señor. Qué hermoso. Sea economista, pero sea el director de la escuela dominical. Sea contador, sea el líder de los jóvenes. Qué hermoso y qué precioso es eso. Cuando entendió que todo lo que tiene es para el Señor y todo lo que le ha dado Dios es para bendecir en la iglesia local. Pero qué triste es que en vez de estar en la iglesia, está afuera en el mundo, haciendo cosas del mundo. Compromete a tu familia con proyectos misioneros de tu iglesia. Compromete a tu familia a estar en la iglesia sirviendo como cuerpo unido. Compromete a tu familia a salir por lo menos una vez al año a visitar un pastor o un misionero que no conoce. Todos de otra manera tenemos vacaciones del trabajo. De una u otra manera tenemos un descanso. ¿Cuántas veces tú has dicho a tu familia, mira, tal mes tengo una semana de descanso y en ese mes vamos a visitar a tal misionero? Vamos a decirle al pastor que nos diga a quién podemos visitar. Vamos a ir a estar con él, le vamos a ayudar en la iglesia, vamos a enseñar, vamos a dirigir, vamos a apoyarle de lunes a domingo y domingo en la noche regresamos.
¿Hiciste eso alguna vez? Yo creo que no. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Sabes qué nos impide? Otras cosas prioritarias y no el Señor. Yo te aseguro que si tú haces eso en tu familia, tendrás un compromiso fuerte de tu familia con la iglesia local, con el ministerio de la iglesia local, comprometidos con los proyectos de la iglesia local. Y tus hijos, que hoy son pequeños, amarán a Dios aun ser mayores, porque habrán visto en el campo la gran necesidad y lo que ellos son capaces de hacer yendo a ver a otra persona. Nuestros hijos tienen buena cama, buen colchón, comen pollo a la brasa, comen pizza, comen chifa. Nuestros hijos tienen un buen televisor, 50 pulgadas, 70 pulgadas, se visten bien, zapatillas de marca, ropa de marca, no importa en gamarra, pero de marca. Pero más allá de su frontera, hay niños que no tienen zapatos, hay niños que no tienen ropa, hay niños que no tienen cuadernos. Y aunque no lo creas, siglo XXI, hay niños que no van a la escuela. No van a la escuela. Tus hijos pueden ser de bendición para ellos. Involucra a tu familia en los proyectos ministeriales de la iglesia, en la obra de la iglesia. Involucra a tu familia en el servicio al Señor. Desarrolla una mayordomía de servicio a Dios. Versículo 18. Versículo 18 dice: porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, qué hermoso es cuando las familias están comprometidas con la obra del Señor. Es muy hermoso. Estaba en Pacasmayo haciendo las gestiones del AMEVI y retornaba para tomar el bus y venir a Lima, y en una pequeña pendiente hecho de granito subí, para bajar me resbalé, y al resbalarme prácticamente se rompió el peroné y se abrió todo el tobillo, los huesos se soltaron como si fuera ahí huesitos soltitos. El tobillo se dobló prácticamente hasta acá. ¿Qué hacer? Sin familia, solo ahí en medio de la berma, sin poder levantarme. No sé cómo aparece un señor y me dice: disculpe amigo, le vi caminar y se cayó. Sí, digo, sé que no puedo levantarme, ¿puedes ayudarme? Me ayudó, me hizo sentar en la berma y le dije: pues parar una moto, me sirve en un hospital. Yo suponía que era apenas una licenciatura, así que vino la moto, me llevó a una posta médica para calmar el hospital. Posta médica, en la posta viene la doctora, ve cómo dice: fractura y rotura, porque se había puesto negro todo, negro. Pero para descartar una placa, llevaron un trocito, una placa, y me dice: necesita un familiar, solo no puede hacerlo. Yo no conozco a nadie acá, soy de Lima. Alguien tienes que conocer acá. Me acordé de la familia y le llamé. Dios, pastor, ahí vamos. Pero no, pido permiso en el trabajo y voy, pastor, voy para allá. Y verdad, el hermano se demoró como 30 minutos, trabaja en Cemento Pacasmayo. Vino, dijo: ¿qué pasa, pastor? Le expliqué. Ya, pastor, no se preocupe. Él me llevó a la clínica, tomografía y todo lo demás. Y salió rotura del peroné y múltiple fractura de ahí en el tobillo. Así que, veredicto de la doctora: usted no puede viajar. Usted se tiene que internar porque necesita una operación de emergencia. Su pierna se puede gangrenar. Qué difícil. Pacasmayo no era posible, me tuvieron que evacuar a Trujillo, y en Trujillo me hicieron todo el proceso. ¿Qué rescato de esta familia, hermanos? Esta familia me ayudaron con todo lo que era necesario en Pacasmayo. El hermano llamó un taxi exclusivo porque tenía que viajar con la pierna tendida, tomando todo el asiento, para llevarme a Trujillo. Llamó un médico en Trujillo y dijo:
estoy enviando un pastor a Trujillo, por favor, lo pueden atender. Y entonces parece que el médico tenía problemas, dijo, pastor, no se preocupe, yo voy a ir personalmente. Y él me llevó personalmente a Trujillo, llamó a un traumatólogo, vino a la clínica, me llevaron a la clínica. A la 1 de la mañana me estaban internando para operar. Este hermano, yo no sé en realidad cuánto gastó, la verdad que no sé cuánto gastó. Entonces hice llamar a mi esposa llegó al siguiente día, hermano, ¿cuánto es la cuenta para devolver? Pastor, no se preocupe. Para mí ha sido un privilegio. No se preocupe. No se preocupe. Tranquilo. Lo importante es su recuperación. Y nunca más volví a ver al hermano. Hasta el día de hoy. Quisiera para que no me agradecer. Pero hermanos, ¿cómo las familias se convierten en soporte del ministerio? De una u otra manera. Son el soporte del ministerio. Dice el apóstol Pablo, ellos confortaron mi espíritu. Me dieron ánimo, me fortalecieron, me alegraron, estuvieron conmigo en los momentos difíciles en los que yo necesitaba, ellos estuvieron. Así eres tú como familia. Eso es la característica de tu familia. ¿Y sabes por qué tenemos que desarrollar esta mayordomía de servicio? Porque esta mayordomía tiene gratitud y tiene recompensa de Dios. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. No dice en aniversario, no dice ocasionalmente, no dice circunstancialmente, dice sirviendo al Señor siempre, constante, permanente, todos los días, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios recompensa a su tiempo y en su momento. Dios recompensa. Dios retribuye. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tú hagas para el Señor, Dios te lo va a dar con creces y te lo va a recompensar el Señor. No te dejará ser escaso, porque Dios no es deudor. Enseña a tus hijos a ser agradecidos con Dios, a servir al Señor con el deseo de su corazón, porque Dios no es deudor de nadie. No es labrar sobre el desierto, es labrar sobre tierra productiva, servir al Señor. Hermanos, y por último, enseñemos en nuestra familia que todo lo que viene de Dios es gracia del Señor. Es gracia de Dios. Gracia de Dios que nos es añadida por fidelidad, por entrega, por devoción, por compromiso, por ser hijos de Dios. Gracia de Dios que sin merecerlo el Señor nos los concede. Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo, porque de Él viene todo. De Él viene todo. ¿Tienes un esposo? Gracias a Dios. ¿Tienes una esposa? Gracias a Dios. ¿Tienes hijos? Gracias a Dios. Hay padres que no pueden tener hijos. Hay mujeres estériles. Hay hombres improductivos. Pero tú los tienes por la gracia del Señor. Dele gracias a Dios. Hay gente que se está yendo al infierno. Tú estás salvado y redimido por la gracia de Dios. Dele gracias al Señor. Y por gratitud a Dios tenemos que ser constantes en recibir del Señor. Y hay una mayordomía que muchas veces no lo usamos, o a veces no lo tomamos en cuenta, es la mayordomía de asistencia a la iglesia local. Hebreos, capítulo número 10, versículo 25, dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día que hacéis. Si en aquel entonces había gente que faltaba a la sinagoga, hoy hay gente que falta a la iglesia.
Por eso la palabra dice, no dejando de congregar. Hermanos, en este versículo 21 encontramos dos cosas. Muchas más, pero dos las resumo. La primera, ¿por qué tenemos que congregar? Porque es el lugar donde Dios va a hablar a nuestra vida. Y en segundo lugar, ¿por qué tenemos que congregar? Porque es el lugar donde Dios nos va a preparar para recibir su bendición. Por eso congregamos. No congregamos para hablar de Alianza Lima, de la U, de Cristal, de Boy. ¿Quieres hablar de fútbol? En tu casa. Congregamos para hablar de las cosas de Dios. Congregamos para preparar nuestro corazón y recibir a aquel que viene, aquel que prometió que vendrá por nosotros. Y aquí nos preparamos para recibir a aquel que viene. Que nuestra familia disfrute de una buena mayordomía. Mayordomía de servicio espiritual, mayordomía de compromiso y respeto a los siervos de Dios, mayordomía de compromiso con la obra de Dios, mayordomía de servicio por gratitud al Señor. Varón, en el amor de Dios, tú eres el responsable de tu familia, no tu esposa. Cuánto crezca tu familia dependerá de ti, y cuánto se estanque de tu familia va a depender de ti. Nos ponemos en pie, vamos. Miramos nuestros rostros, oramos. Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Señor, un día levantaste un testimonio aquí y hasta hoy, Señor, permanece, porque tu promesa, bendito Dios, es firme en el tiempo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tu iglesia, Señor. Y está aquí, Padre Celestial, en pie, alabando tu santo nombre, honrando tu santo nombre y sirviéndote, Señor. Pero quién sabe, Padre, ha llegado el momento de tomar retos en la vida familiar, para que a través de nuestras familias cumplas tu propósito para con la iglesia. Para que a través de nuestras familias tus planes se cumplan, Señor. Padre, haz posible, bendito Dios, que en nuestras familias, Padre, se comprometan aún mucho más con el ministerio. Todos oramos esta mañana y solamente quiero preguntarte algo. ¿Cuánto está comprometido tu familia con la obra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de ese compromiso se ve reflejado en la iglesia local?